Bueno, pues nosotros estamos en directo en Discovering Tech Stories, programa ya número 1, nos estrenamos. Yo no sé si se escucha o no se escucha la musiquita, si se tal. Estamos con ese primer programa en el que todo se está estrenando, todo está empezando y os pedimos paciencia, os pedimos también que nos acompañéis en esta aventura. Veis a tres compañeros, veis a Marcel en primera línea. En realidad lo podemos hacer un poquito más de momento para empezar en plan Ángeles de Charlie, que me parece también muy divertido. Y vamos a empezar el programa porque el primero va a ser una entrevista. Hemos preparado una estructura para hablar con Pedro Pablo Aparicio, pero también tenemos que explicaros qué es esto de Discovering Tech Stories. Este es un programa de tecnología que hemos creado para hablar precisamente de este sector tan ilusionante, con tanta prosperidad, voy a decir, con tanta gente que es muy válida, con tantos proyectos y tantos valientes que se dedican pues a levantar nuevas propuestas, a crear nuevas ideas y hacerlas efectivas, porque al final no solo de ideas se vive, sino que tienen que ser efectivas, tienen que llevarse a cabo todo un desarrollo y demás. Este programa lo voy a presentar yo, ya sé que soy el burro delante para que no se espante, soy Xavi Capa, gracias a todos los que nos vais a estar apoyando en estos programas, pero va a ser al lado de unos cracks, porque tenemos a Jordi Vall con nosotros, tenemos a Eduardo Teixido y tenemos a Marcel Gozalvo, que son el equipo, ¿no? Los creadores de este espacio y que van a estar intermitentemente con nosotros. Habrá programas que sí, habrá programas que no, habrá programas que solo serán de entrevistas, otros que serán de actualidad, de debate, y por lo tanto habrá un equipo fijo, pero que puede ir moviéndose pues eso, a medida que vayan avanzando los programas. En este caso, nosotros tenemos esta semana a Marcel Gozalvo con nosotros, que es parte de este equipo. Marcel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Xavi, Pedro? ¿Qué tal? Pues él es uno de los componentes del equipo de Discovering Tech Stories y esta semana hemos decidido, tras un piloto que fue muy chulo, que tuvo una acogida maravillosa, que tuvo un feedback realmente espectacular, pues hacer una entrevista, empezar con un entrevistado pues ya no de alto nivel, sino que es un honor tener con nosotros y que obviamente tú, Marcel, pues nos decías, hemos tenido muchas conversaciones, Pedro, a través de los canales internos. Bienvenido, Pedro, a Discovering Tech Stories. Buenas, ¿Qué encantado, tal? encantado de estar aquí, Xavi y Marcel. Pues nosotros hemos estado trabajando una entrevista que sea personal, pero al mismo tiempo que pues te ayude, ¿no?, a explicarnos tu experiencia, tus recuerdos, la parte del presente, la parte del futuro y un poco pues te invitamos a que participes en este camino, ¿no?, esa travesía, a esta aventura que es la entrevista pues con nosotros dos en este momento, y puede que se incorporen, dejamos la sorpresa, el resto del equipo durante la entrevista si lo ven necesario. En fin, Marcel, ¿por qué Pedro Pablo es el primer entrevistado de Discovery Tech Stories? Y con eso vamos a pasar a hacerle las preguntas ya. Mira, pues estuve mirando un poco su perfil, su background, y me interesó mucho toda su experiencia, sobre todo cómo empezó siendo un analista programador. Y de ahí pues vi que saltó a CTO y después empezó a hacer emprendimiento, ¿no? Hiciste diferentes startups. Y además ya tuve una conversación antes con él. Y me pareció realmente una persona muy interesante de conocer, ya no tan solo la parte tecnológica, sino conocerlo mejor, ¿no? Y darle voz a cómo ha sido su recorrido en este campo y cómo ha ido aprendiendo las distintas tecnologías y qué lo ha movido, ¿no?, a ser este valiente del mundo empresarial, ¿no? Porque, hostia, no ha sido ni una ni dos, sino han sido unas cuantas startups y veo que ha ido bastante bien. Bueno, ahora nos lo contará. Y conocer a qué alguien hay detrás, ¿no? Pues nosotros les hemos dado estos minutos iniciales para que se conecte el servicio online en directo. Sepáis también que los que nos escucháis en diferido lo podáis hacer a través de las redes sociales habituales de Discovering Tech Stories y de Upground, que es quien nos proporciona toda la plataforma para poder tirar adelante un proyecto de esta envergadura. El programa lo vamos a iniciar con la entrevista, así que yo voy a leerte, Pedro, un pequeño texto que habíamos preparado para darte la entradilla. Luego ha sido diferente como lo hemos hecho, pero al final es la gracia de improvisar, del vivo y directo, que es lo interesante. Tenemos con nosotros, ya lo hemos dicho, el primer entrevistado de Discovering Tech Stories, que es Pedro Aparicio Cristóbal. Entusiasta de la tecnología, con más de 20 años de experiencia liderando el desarrollo tecnológico de empresas del sector Internet y marketing, y fundador de diferentes startups, aparte de otras cosas. Así que, si te parece bien, entramos ya en la entrevista y te vamos a preguntar, para que tú mismo puedas darte, pues eso, un enfoque, es decir, ¿quién soy en este mundo, en este sector? Y te pregunto lo siguiente: ¿quién eres y a qué te dedicas desde el punto de vista techie? Bueno, esta es lo más fácil, es la pregunta más fácil. Lo primero, buenas a todos. Nada, soy Pedro Aparicio,
vivo en Madrid y llevo los últimos 20 años gestionando y liderando proyectos de tecnología, siempre encaminados a Internet y siempre desde el lado de software, nada en hardware. Y bueno, eso es lo que soy, en pocas palabras, para no extenderme mucho, para ir poco a poco calentando los motores. Exacto, porque esta parte de la entrevista es la introducción y supongo que nos expliques eso, pues quién eres, de dónde vienes. Marcel, te toca la siguiente pregunta. Quería preguntar también ¿en qué punto de tu carrera profesional te encuentras ahora? Bueno, pues la verdad que es un momento apasionante ahora mismo. Gracias a esos 20 años de experiencia y todo lo que he podido hacer durante los últimos 20 años, pues ahora me encuentro en un momento en el que puedo decidir, puedo elegir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y eso es gracias a mucho esfuerzo y a mucho sacrificio durante muchos años. Entonces, bueno, pues ahora mismo tengo varias propuestas encima de la mesa y estoy pensando, decidiendo y sopesando dónde apostar y dónde involucrarme y dónde poner todo mi empuje. Porque al final, bueno, pues cada uno es un loco del trabajo y entonces donde vaya va a dar hasta la última gota de sangre. ¿Tus estudios siempre se han enfocado a este sector o pensabas dedicarte a otra cosa? Aquello de cuando eres más pequeño dices eso de yo quiero ser arqueólogo, que has visto Indiana Jones, la primera, la segunda o la tercera. ¿Tú querías dedicarte a esto? ¿Tenías otro enfoque? ¿Cambiaste sobre la marcha? Pues es curioso. Yo, desde la primera vez que cogí mi primer ordenador, mi primer Spectrum de 48K, quise trabajar en el mundo de tecnología, siempre, ¿no? Pero sí que yo al principio, cuando era niño, pues sí que lo veía un poco más, mi futuro lo veía un poco más en cuanto a hierro, condensadores, ¿sabes? Más electricidad, más hardware que lo que hago ahora, que ahora lo que hago es software, básicamente. O sea que hubo sí que hubo algo, ¿no? Alguna llamada sí. a este camino, ¿no? Más preguntas de ese tipo. Si, Marcel, ¿te ves que alguna de las preguntas que nos responde Pedro tiene la posibilidad de añadir una segunda pregunta o desarrollar? Siéntete libre, ¿eh? Es decir, que al final el guión lo tenemos como una referencia para ir hablando, ir charlando de ese sector. ¿Cuál es el mejor consejo, Pedro, que recuerdas haber recibido, ¿no? Porque dices, de aquellos que me han dado, que habrás recibido bastante, sobre todo cuando las carreras ya llevan unos años y has conseguido éxitos, que es lo importante, decir, ostras, qué importante fue que nos dijeran tal cosa. Bueno, algo que quizás no es muy populoso, no es muy agradable, o a lo mejor alguien lo puede malinterpretar, ¿no? Pero un consejo que sobre todo para la gente que estamos llevando equipos de tecnología, management, sobre todo para management, contrata despacio y despide deprisa. Y eso hay que entenderlo bien. O sea, no es ser un hijo de puta y no va de ese palo. Es cuando las cosas van bien, piensa bien cuáles son tus siguientes pasos, estructúrate bien, ten una visión a futuro bien fundamentada, porque las cosas te van bien. O sea, ahora piensa en futuro. Y cuando las cosas van rápido y van mal y hay que hacer cosas, decídelo ya. Yo pongo un poco el ejemplo del Titanic, ¿no? Si te caes al agua en el Titanic en un barco de 150 metros, no sé cuánto eslora, etcétera, coge una madera, no pienses, coge una madera, ¿no? Pues es un poco llevándole a ese punto, ¿eh? No es lo que significa despedir, lo que significa contratar, ¿no? Pero que las cosas hay que hacer con visión cuando tienes tiempo y cuando no tienes tiempo hay que tomar decisiones quizás no agradables, porque despedir nunca es agradable, aunque tengas toda la razón y tengas todos los argumentos, nunca es agradable, porque al final es el pan de alguien. Sí. Es ese significado que tiene un poco más de profundidad que simplemente contratar y despedir. O sea, va un poco más allá. Sí, muy interesante. Sí, que hay que tomar decisiones y no tener miedo a hacerlo en un momento dado, ¿no? Y que cuando las cosas hay que decidir, no te puedes paralizar. O sea, cuando te caes del Titanic y el agua está a menos 20 grados, no puedes decir, espérate, vamos a hacer... No. O sea, cógete una madera y súbete, porque te vas a morir. Porque si pasan 5 segundos vas a morir. No hay decisión. Pues es un poco en ese sentido. Es lo importante. En cuanto a tomar decisiones, que esa es una parte importante de emprender. El emprendedor siempre es alguien valiente, que toma sus riesgos, pero es que las decisiones se tienen que tomar, se ha de ser dinámico y obviamente hay cosas que les aprendes a medida que te van surgiendo, ¿no? No nacemos aprendidos como siempre decimos. No hay manuales. No hay un manual de cómo hacer una empresa. No, y también me ha gustado mucho y dar énfasis al concepto de
Es decir, contratar despacio, ¿no? Que es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, porque sí que es verdad que no sé en otros sectores, pero en nuestro sector, al final tienes que contratar a alguien que va a ser como un compañero, ¿no? Tuyo en el proyecto. No compañero puede ser no de mano a mano, pero sí, yo qué sé, como mínimo una vez a la semana tienes que hablar con él o decidir o idear, ¿no? O proyectar y trabajar codo con codo. Y a veces no se toma el tiempo suficiente para llegar a hacer un buen match, ¿no? De cómo trabajar con esta persona, porque al final va a ser un guía más, ¿no? Un compañero de equipo que tienes que desarrollar algo con él. Y es clave esto. Y a veces... Y que te cuesta mucho. Crear un equipo es muy complicado, es difícil y una mala decisión y una mala contratación puede destrozar un equipo. Entonces hay que pensar bien las estrategias, hay que pensarlas bien y hacerlas, pero pensarlas. Sí, totalmente. ¿No? Es curioso y siempre aprendes, sobre todo igual al principio tienes otra visión en la que pero hay que hacer un equilibrio, hay que hacer una evaluación de la parte humana, de la parte de entender a la persona, pero también entender que la empresa necesita tener un rendimiento inmediato en aquello donde te estás moviendo, que no es una ONG, al fin y al cabo. Esa es la clave, Xavi, el equilibrio. Sí. ¿Tenemos las preguntas, Marcel? Sí, mira, te voy a hacer una pregunta más interesante, más personal, que siempre me gusta conocer de las personas. ¿Cuáles son tus hobbies y a qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Están relacionados con tu trabajo diario? Bueno, mis hobbies es pasar tiempo con la familia, evidentemente. Tengo 2 críos y quizás el hobby, lo que más me gusta hacer con ellos es jugar a videojuegos online. Bueno, soy el papá de Lucía y de Pablo. Conozco más a sus amigos que casi ellos. Juego con sus amigos. Soy como diría, que el padre rata. O sea, hay niños rata, pues yo soy el padre rata. Y me gusta mucho, disfruto muchísimo jugando, sobre todo en juegos cooperativos. Sobre todo en juegos cooperativos, en el que, bueno, pues joder, pues qué cosa más divertida, ¿no? Que jugar con amigos, pues jugar con tus hijos y ayudarles y enseñarles y que ellos te enseñen a ti también, ¿no? Luego ya, pues el deporte es mi locura. O sea, las Olimpiadas para mí siempre, o sea, cuando hay Olimpiadas te olvidas de mí, yo no existo, tengo que ver todo. Y luego, pues de practicar y de disfrutar, pues un poco así en ese orden, fútbol, snowboarding y running. Esos son videojuegos con mis hijos y los deportes en general. Hombre, en cuanto a videojuegos, una parte que me toca a mí bastante personalmente, ¿qué es lo que juegas últimamente más o cuál es tu videojuego pues, así bueno, fetiche? soy un padre rata desde arriba hasta abajo, a Fortnite, con los niños rata. Sí. Está muy juego bien. A Fortnite, juego a Minecraft, Clash Royale, bueno. Estupendo. Los chavales al final juegan ellos, pues me lo pegan a mí. Exacto. Tenemos otra pregunta. Sí. Esa está muy bien porque al final son preguntas relacionadas con tu trabajo, pero satélite, ¿no? Son hobbies, cosas que haces o que todavía deberías seguir haciendo a lo mejor. Sí, te voy a preguntar, una pregunta obligada, ¿no? ¿Aún tienes tiempo de desarrollar código? Sí. Yo nunca, o sea, llevo 20 años, ya te digo, dirigiendo equipos, pero nunca he dejado de ser programador. Quizás es una de las cosas que mejor, quizás es la cualidad que más me define, que nunca he dejado de ser programador, entonces eso me ayuda y me facilita mucho la conversación con el equipo. O sea, nunca he dejado de saber qué es lo que hacen, cómo lo hacemos, o sea, nunca he dejado de desarrollar. Totalmente. Eso está muy bien. Y la pregunta así más tonta, pero siempre también me gusta conocer, ¿quieres más de espacios o tabulaciones? Bueno, es que esto, vamos, es que, no sé, en el siglo XXI que hablemos de esto me pone frito, vamos. Tabulaciones, por favor. O sea, ¿quién hay en el siglo XXI haciendo espacios? Por favor, para inventar un código. Y bueno, y ya voy un poco más para adelante. ¿Quién tiene hoy en día el IDE en blanco? ¿Quién tiene el fondo blanco? Yo no me fío de la gente que tiene el fondo blanco con el dark mode. O sea, no me fío de un programador que tiene... O sea, me da igual lo bueno que seas. Como tengas el IDE en blanco, no quiero saber nada de ti. Muy bueno. Pues hasta que hemos llegado en la sección de introducción, que era un poco pues la presentación del invitado, este primer invitado de Discovering Tech Stories. Recordaros que estáis en el programa número 1, que hemos decidido empezar con una entrevista con Pedro Pablo Aparicio y nos está explicando pues eso, de dónde viene, quién es, pero ahora vamos a saber mucho más porque tenemos más preguntas sobre sus primeros años. Un poco vamos a empezar por esa parte y sin pensarlo mucho, ¿qué querías ser de pequeño? Es decir, eso que has dicho...
yo quería ser tal, ya lo digo más concretamente, ¿eh? Yo quería ser arqueólogo. Antes he hecho la broma, pero es cierto, o sea, y no había visto Indiana Jones. Luego lo vi y dije, ya sé que no es arqueólogo, pero lo del látigo también lo podría introducir. Hombre, es que Indiana Jones hizo mucha mella. Exacto. Pero a mí eso de estar descubriendo, pues eso, algún relieve, alguna pintura, algo nuevo, una arquitectura, me parecía maravilloso, una figurita, algo de egiptología. Yo voy a un museo y me pierdo durante 2 horas mínimo, voy a estar absorto. Luego ya el cerebro vuelve. En fin. ¿Qué es lo que...? Porque es lo que... Hay quien quería ser astronauta, hay quien quiere ser policía, hay quien quiere ser bombero. Pues quizás, no sé, separándolo en 2 partes, ¿no? Cuando eres muy niño y luego ya cuando piensas de verdad cómo ganarte la vida, ¿no? Un poco separándolo así, un poco los recuerdos que puedo llegar a tener. Cuando era un niño, bueno, yo estuve jugando waterpolo, era waterpolista, desde los 7, 8 años hasta los 20 años. Y a los 20 años me di cuenta de que eso no se podía vivir. Pero era el deporte de mis sueños, o sea, era muy, muy, muy bonito. A partir de 15, 16 años ya te das cuenta de que eso no va a ir a ningún lado, pero sigues haciéndolo. Y es lo que os decía antes. El primer día que me llegó que mi hermano, que tiene 4 años más que yo, trajo un Spectrum 48K y me enseñó a programar las serpientes, ¿sabes? Y tal, y dije, esto es la leche, ¿sabes? O sea, pero no pensaba, es cierto, o sea, eso sí que es verdad, que lo tengo que reconocer, no pensaba en programar. O sea, sí que es verdad que me parecía flipante, pero me gustaba más lo de dentro. O sea, rascar, ¿no? Y entonces yo me veía, lo que os decía antes, más en el hardware. O sea, esas 2 cosas. El deporte cuando era más joven, y un poquito más de adulto, el hardware, las máquinas. Perfecto. ¿Y qué truncó la carrera en ese ámbito? Es decir, la primera, ese trabajo que al final no llegaste a hacer. Mi hijo quiere ser programador de videojuegos, lo cual yo le he dicho, oye, fantástico, o sea, yo te ayudo en lo que haga falta. Y un tío inteligente. Exacto, porque es el futuro, decir que luego lo puedes enfocar a muchas otras cosas, está muy bien. Y luego, pues él verá, porque luego tú tienes una idea y luego te surgen otras cosas en la vida, ¿no? ¿Qué truncó esa carrera para que luego acabases, bueno, en otro éxito, ¿no? Porque al final te enfocas en aquello que te va partiendo. Lo tenía muy claro y cogí ingeniería de sistemas, no cogí justo para eso. Pero descubrí Internet. Internet y empecé a hacer mi propia página web en ese momento, de música y no sé qué, y bla, 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 bla. Y en el 98, 99, por ahí, con el primer modem que me llegó a mis manos de 14.400K, que eso no sabe la gente lo que es navegar con 14.400K, no megas, chavales, ni gigas, K. Y que cuando yo veo a una persona, un chaval, un niño rata, como soy padre rata, puedo decir eso, que les veo navegando a 600 megas por segundo y te dicen que es que va lento, digo, mira, te voy a dar así con la mano abierta. La primera vez, cuando descubrí Internet, dije, hostia, esto de poder hacer una cosa y que la vea todo el mundo, o sea, no sé, se me encendieron los ojos. Y entonces ya se me olvidaron las máquinas y ya lo que quería era pues hago esto, empecé con HTML, con CSS, hago esto con Netscape, o sea, con ese navegador. Y eso es lo que cambió. O sea, lo que me cambió el chip de maquinitas y tal fue el software, el poder mostrar a todo el mundo una página en construcción con un Simpson haciendo próximamente. ¿Sabes? Exacto, esos son los inicios. Nosotros me acuerdo que por esas épocas, un poco después, pero por esas épocas nos llegó un programa llamado Doctor Abuse, y no sé si os suena, que era el primer programa con una IA tosquísima en el que podías decirle cosas y te iba respondiendo y le podías decir que te encontrabas mal. ¿Por qué te encuentras mal? Detectaba mal. ¿Qué es lo que está mal? No siempre acertaba porque iba muy a ciegas, claro. Muy rudo, pero molaba un montón. Entonces quiero programar eso. Claro, exacto. Marcel, ¿tú qué querías ser de pequeño? Que también es importante arqueólogo. Sí, la verdad es que, como lo comentas, yo con Indiana Jones sí que me gustaba mucho, vi las películas muchas veces. De hecho, mis padres estaban hasta el moño ya de Indiana Jones, no lo querían ver por casa ni... Y me gustaba la arqueología, pero me gustó más la paleontología, que es como el estudio de los dinosaurios, ¿no? Los fósiles y tal. Y entonces mi padre también le gustaba mucho este hobby. Jurassic Park, entonces. Aunque en realidad, ¿sabes qué es Cretacic Park? ¿No? ¿Era Cretacic? Sí, creo que era. O sea, si te pones, es igual. Ya otro día hablaremos de esto. Pero sí. Steven Spielberg y sus producciones tuvieron, porque al final Indiana Jones está producida, creo, por Steven Spielberg involucrado. Sí. Y, en fin, ¿qué es lo que hay?
Bien, paleontólogos, arqueólogos, ya vemos que todos nos hemos dedicado a lo que queríamos hacer. Sí, totalmente. Lo teníamos clarísimo. Sí. Nunca abandonamos nuestro camino. Somos unos tíos rectos. Correcto. Tenemos más preguntas. Sí, Pedro, te contar también. Queríamos saber si pudieses tirar atrás y ver tus decisiones que hiciste en tus primeros años, ¿cambiarías alguna o la harías un poco distinta? ¿Y por qué? Joder, esto es una pregunta que siempre, no sé, y me suena un poco pedante, ¿no? Cuando alguien te dice, ¡guau! Yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida porque yo he hecho todo perfecto. He hecho 1000 cosas mal, mil cosas mal. Pero también te digo que me costaría mucho, o sea, ¿qué haces? ¿Arreglas todos tus problemas? O sea, no sé, creo que lo importante de la vida no es darte cuenta, o sea, no es que he hecho algo mal y es que me arrepiento. Que eso está bien, arrepentirte o ver que una cosa está mal. Lo importante es aprender. O sea, esto es como lo de Batman, ¿no? ¿Por qué nos caemos? Pues para aprender a levantarnos, ¿no? Entonces, joder, que lo importante es que sacar algo positivo de ese leñazo que te has dado y de esa hostia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué cambiaría? Pues nada, porque todo lo que he vivido, todo lo que me ha llevado, todas las leches que me he llevado, que me he llevado bastantes, como comprenderéis, o sea, al final, esto de es que la gente es muy exitosa, es que eso es muy, ¿sabes? Se puede poner un poco entre comillas, me llevan muchas leches. Me han llevado hasta aquí y yo ahora estoy orgulloso de mí mismo y soy feliz y tengo una familia estupenda y como os decía al principio, pues me he ganado el derecho de decidir qué quiero hacer con mi vida, profesional. Entonces, ¿cómo voy a cambiar algo? Si he llegado hasta aquí gracias a eso. Totalmente. Sí, además tenemos un lema, yo al menos en el grupo donde trabajo, cuando hago podcast y demás, y es que todas las decisiones que has tomado, buenas, malas, regulares, lo que sea, te hacen llegar al día de hoy. Claro. O sea, todo lo que tienes hoy y a quién eres hoy. ¿No? Y se nos olvida eso. Pensamos que, ahora, no, es que si cambias eso, pues a lo mejor ahora no serías esa persona. O que es importante aprender. O sea, es importante. Y luego, a ver, que es que la gente cree que no arrepentirte de algo significa que eres un tío muy listo y que te comes los mocos y por eso eres muy listo. No. No arrepentirse de algo significa que eres consciente y que has aprendido qué cosas, que también eso es un aprendizaje, qué cosas no deberías de volver a hacer. Sí. O sea, gracias a hacerlas mal, aprendes a no hacerlas. Claro, si no aprendes aún así, pues ya, chico, pues tienes un problema. Pero eso ya es otro problema. Eso ya es subsanable con más cosas, ¿no? Pero que es importante, vivir, que tenemos una vida. Entonces, tú tomaste esa decisión porque tenías esa información. Entonces, es muy fácil jugar el partido el lunes, pero el partido se jugó el domingo, no se jugó el lunes. El lunes ya no se ha jugado el partido. El lunes todo el mundo quiere hablar del partido, pero cuando se jugó fue el domingo. Entonces, las decisiones se tienen que tomar el domingo. Sin lugar a dudas. Para mí es obvio eso. Totalmente. Y referente a esta cuestión también, ¿cómo has gestionado los fracasos que has ido teniendo? Esto igual, es una forma parecida. ¿Qué es para ti un fracaso? Claro. Para mí un fracaso es no hacer lo que debías, fallar haciendo una cosa, o sea, saber que tenías que hacer una cosa y no haberla hecho. Eso para mí es un fracaso. Yo de eso no lo puedo hacer, o sea, no lo he hecho. O sea, yo cuando he creído que tenía que hacer algo, me he dado el bofetón y lo he hecho. O sea, yo nunca diré, es que si hubiera, no, es que si hubiera no, es que ya lo hice. Claro. Y lo he hecho. O sea, creo que para mí el fracaso es el y si, y es que, y puede, eso para mí es fracasar. Coger el bote y meterte en el mar y hundirte, para mí eso no es fracasar. Para mí es, tío, yo creía que iba a seguir para adelante. Pues ahora tengo que tener los cojones de flotar y cogerme a una maderita. Pero, es también un aprendizaje. Claro, o sea, fracasar es cuando no has hecho lo que tenías que hacer. Lo otro es fallar, lo otro es no llegar al objetivo, por supuesto. Hablando de aprendizajes, fracasar. Tenemos una pregunta también sobre mentores, ¿no? Porque este mundo está muy lleno de gente que te lleva, que te acompaña, que te da, porque tiene más experiencia cuando tú no la tienes. ¿Recuerdas algún mentor? En concreto, alguien que realmente alguien en concreto, que tú recuerdes con cariño. Mentor o... Como mentor, la palabra mentor, no he tenido la suerte. Yo ahora me considero, o por lo menos siempre que alguien me requiere, pues me encanta hacer mentorías y tal, pero quizás lo mejor que he hecho en mi vida es apoyarme en un coach. En una de las empresas que estuve, que crecimos de 5 empleados a 300 empleados en cosa de 3-4 años, hubo un momento en el que la empresa
yo noté que me iba a pasar por encima. Yo era CTO de esa empresa, tenía más de 60 desarrolladores por debajo mío. Cada día, para que os hagáis una idea, cada día duplicábamos el tráfico, cada día, o sea, para que os hagáis una idea, un día de julio de 2017 hicimos 260.000 euros en un día. Y estábamos desarrollando continuamente. Esa responsabilidad de cojo esta línea y un minuto son 260.000 entre 1.440 minutos, duele bastante. Y un momento que la empresa... Y me apoyé en un coach, me costó, pero lo hice y es lo mejor que he hecho en mi vida. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Si alguien no lo sabe, un coach básicamente es un psicólogo, pero que está focalizado y centrado en el mundo del negocio y que además pues tiene experiencia en problemas que vivimos, pues la gente que estamos en startups, o que estamos en empresas que crecen muy deprisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Y desde aquí le mando un saludo, Pepe Urugaya se llama, y es lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor. Y, tío, es lo que os decía antes, creo que no hay nada de malo por estar ahogándote y pedir ayuda. Eso de, no, tronco, es que si te ahogas ya no puedes pedir ayuda. Significa que has aprendido algo, ¿no? Cuando ya eres capaz de reconocer que necesitas ayuda y que claro. al final es un estado más de todo el proceso, ¿no? No pasa nada por pedir ayuda, no pasa absolutamente nada. No, la verdad que me parece súper interesante lo que dice Pedro, porque al final no solo los que están en el sector tecnológico van a aprender de ello, sino otras personas que están en otros sectores y están emprendiendo o están iniciando sus proyectos o a nivel individual. Después que al final la empresa te sobrepase, o sea, llegas a un crecimiento y llevas una responsabilidad y que no llegas y hay un momento que el cerebro te hace clic, ¿sabes? Y necesitas ayuda y necesitas herramientas, necesitas sobrellevar un poco, bueno, cómo gestionar mejor tus emociones y cómo gestionar la familia, el trabajo, etcétera. Un consejo que darías tú, ahora que ya pues llevas un recorrido, pero el recorrido solo es una estación más, porque ahora yo siempre pienso que el presente solo es una estación más, que queda mucho por delante, sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos todavía siempre ideas y ganas de hacer cosas. Un consejo que te hubiese gustado recibir para alguien que está empezando, alguien que tiene incertidumbre en la época y en el mundo en el que nos encontramos, ¿no? En medio de una pandemia que ahora parece que está remitiendo un poco, pero todavía no hemos salido de esta y aún nos quedará tiempo. Lo puedes vincular o no, pero ¿algún consejo para estas personas que están pues emprendiendo o que de repente deciden, pues eso, digo, voy a crear algo por mi cuenta, a ver qué sale, es lo que mejor se me da y que pueden tener esas dudas, esos miedos? ¿Algo que tú recordases pues, o te hubiese gustado, no? Sí, ligado con lo que acabamos de hablar. Que no hay nada de malo por pedir ayuda. Al revés, pide ayuda. O sea, no creas que puedes con todo. O sea, yo pongo el símil, me acuerdo que una vez el CEO de la empresa, la CTO, lo montamos un CEO, un CTO y un director de operaciones. Y el CEO un día, de las miles de discusiones que teníamos, me decía, es que, Pedro, te veo que es como si tuviera a mi hijo al lado y estamos en la playa y me dice, papá, con este cubo y con esta pala puedo sacar toda la arena aquí, confía en mí. Qué bueno. Es ese momento en el que ya no es no delegar, no, es ese momento en el que dices, no, yo puedo con todo, no puedes con todo. No puedes con todo. No eres consciente tú mismo, ¿no? De que no puedes. Claro. Entonces, ese consejo de, tío, que no pasa nada por pedir ayuda. Y si no eres capaz de hacerlo tú, pide ayuda. No pasa nada. Y hay mucha gente y se nos olvida invertir en nosotros. Estamos todo el día invirtiendo en criptomonedas, invirtiendo en amigos, en fiestas, en no sé qué, pero no invertimos en nosotros. Hay que invertir un poco en, tío, este problema no sé cómo solucionarlo. Y tengo un problema, pues necesito ayuda. Sí. No pasa nada. Pues ese consejo de no pasa nada, no eres menos machote, ni eres peor profesional por pedir ayuda. Al revés, eres un tío que sabes tus debilidades y haces algo por solucionarlo. Me parece muy enriquecedor porque es un estado de madurez, ¿no? El reconocer que necesitas ayuda o ya no es una ayuda porque esté yendo mal la cosa, sino porque a lo mejor tienes un volumen de trabajo tan enorme que has de delegar, ¿no? Es decir, saber estudiar y encontrar el momento, saber
qué momento es el que tiene esta empresa, este proyecto, y decir, pues voy a delegarlo, voy a buscar a alguien que pueda, porque a veces nos lo hacemos tan personal y tenemos tanta ilusión y ganas de que funcione, de que nos empezamos a poner piedras en la espalda, ¿no? Y a veces lo más importante, yo siempre lo he aplicado a mis proyectos, siempre mucho más pequeños que los tuyos, Pedro, obviamente, ya me gustaría, Claro. pero siempre con mucha ilusión. Sí, el hecho de tiene sus mundos. Exacto, pero es muy aplicable a todo. Es decir, que el hecho de que hagas responsable a cada uno del equipo lo hace que se involucre mucho más. ¿Tenemos más preguntas de esta sección de los primeros años? A mí me gustaría preguntar muy interesante. ¿Me escucháis bien? Regular, pero bueno, ahora vuelves. Ahora sí. Ya estás aquí. Quería preguntar también he visto que, bueno, estuviste unos añitos de analista programador y después llegaste, ¿no?, hasta CTO de la primera empresa. ¿Y cómo fue este paso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ¿no? Viendo como los cambios de tu alrededor, de tus compañeros y, bueno, tuviste que aprender mucho, ¿no?, para hacer este paso, entiendo. Sí, bueno, al final el chiste fácil, ¿no? Una cosa lleva a la otra lleva a la una y al final, pues eres CTO. No, bueno, a ver, todo es un proceso, ¿no? Al final, bueno, es una cosa que quizás me ha seguido un poco en mi carrera, ¿no? Nunca decir que no. O sea, es decir, afrontar retos y huir de tu zona de confort. Y esos momentos en los que pues, hay vacíos de poder o que nadie sabe qué hacer, pues, oye, pues yo tengo una idea. Pues a lo mejor no es la mejor, a lo mejor, pero yo tengo una idea. ¿Alguien más tiene una idea? No, vale, pues vamos a hacer mi idea. Ya está. Yo no soy la persona que tiene una idea. Si no la tengo, oye, que me quedo callado y santas pascuas. Pero no soy la persona que si tiene una idea se la calla por el miedo, lo que decíamos antes, ¿no? Y si, pues lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pues ya está. Pero tú has dicho lo que tú querías hacer, ¿no? Es lo que decíamos antes de lo de qué cosas te arrepientes. Yo nunca, o sea, no me arrepiento de haber hecho eso porque cuando tenía una idea la decía. Si alguien la quería escuchar, bien, y si no, bueno, pues a raíz de escucharlo, pues llegué a CTO. Y luego llegué a CEO de la empresa, también igual, por ser pesado y por decir, quiero hacer esto, hay que hacer esta idea, ¿por qué no tratamos a los clientes así? ¿Por qué no hacemos lo de más allá? Sí, ser inquieto, ¿no? Un poco claro, y seguir tu... No darte por vencido, básicamente. Correcto. Yo hay veces amigos que me piden consejo porque, bueno, en otros ámbitos, aunque no sea el mismo sector, y me dicen, oye, debería hacer esto, debería proponer lo otro, tengo miedo de que esto me explote en la cara, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, porque es una pregunta recurrente entre compañeros y amigos, y sobre lo de que me explote en la cara, les digo lo siguiente, piensa en lo peor que te podría pasar. ¿Qué es lo peor que clave, podría ocurrir si tú haces esta solicitud? Pues que no me hagan caso. Pues ya está, pues hazlo. Claro, totalmente. Sí. ¿Y qué puedes ganar con ello? ¿no? Y creo que esto es justo lo que has dicho tú, ¿no, Pedro? Aplicado a cualquier otro ámbito. Es decir, esto os lo regalamos. De hecho, toda esta entrevista es para que la gente aprenda, que pueda coger ideas, incluso si luego quieren contactar, y lo digo en tu nombre, Pedro, contigo, para conocer cualquier cosa. Oye, yo creo que estás abierto a ello y cualquier tipo de ayuda siempre... Nosotros somos un programa transversal, es decir, que queremos tender puentes para que, pues eso, ideas, conceptos, empresas, lo que sea, puedan unirse. Personas, al fin y al cabo, porque todo esto al final está detrás, hay gente que tiene mucho talento. Pasamos Quería añadir una cosa, Xavi. Una cosa también sobre las carreras de las personas, ¿no? Todo el mundo está como obsesionado, ¿no? Yo es que tengo que ser CTO, yo es que tengo que ser no sé qué. No nos centremos tanto en que, ¿sabes? Hay muchos caminos. Hay el camino del management, hay el camino del principal, hay el camino de VP, hay 1000 caminos en tecnología, ¿no? Pero en otros caminos también, o sea, no todo es llevar a un equipo grande. Puedes ser tú un One Soldier, One Army en una empresa también, si hay un hueco para ti. O sea, hay muchas carreras, hay que decidir cuál es la tuya. Y hay una cosa muy importante, cuando la gente te habla de marca personal, la gente cree que marca personal es hacerte fotos de la tableta de chocolate en Instagram. No. O hacer posts rimbombantes de clica 2 veces para que tenga mucha historia. No. Eso no es la marca personal. La marca personal es que nadie te pueda poner la cara roja. Es que tú dejes una empresa y jamás des un portazo cuando sales de una empresa. Así es como progresar y hacer las cosas bien. Cuando a ti nadie te puede poner la cara roja. Cuando a ti nadie va a hablar mal de ti. Porque tú no has hecho nada malo. Lo puedes haber hecho bien o mal, pero no aposta. O sea, esa es la marca personal. La marca personal es qué haces tú por tu profesionalidad, por tu trabajo. Perdona, que quería...
No, me parece fantástico Sí, lo de la marca personal, Marcel, porque al final es tu, bueno, al final es una garantía. La marca personal es que no es que estoy ahí, soy un influencer y tengo a mí que tengas 10.000, 5.000, 1.000, ninguno. Eso no cambia a la persona. La persona que es válida lo tiene que demostrar tomando decisiones en su ámbito de trabajo. Luego que tenga sus fans o sus plataformas es maravilloso y obviamente pues tener un escaparate siempre es bueno. Pasamos, si os parece bien, de lo que eran los primeros años, que era la sección que estábamos preguntando. Pasamos a otra estación de este viaje y es sobrevivir al sector tequi. Sobrevivir al sector tequi son una serie de preguntas, por ejemplo, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que más valoras de una empresa en la que trabajes o con la que debas trabajar? Es decir, a veces cuando las empresas contratan es mutuo, es recíproco, es decir, es una contratación mutua. Yo como trabajador también estoy pensando si quiero estar allí, ¿no? Es una cosa que la gente a veces no le da tantas vueltas y que Totalmente. ahora en estas épocas donde el trabajo parece un lujo, es que ya tienes trabajo, ¿cómo quieres cambiar eso? Algo que estoy viviendo en mis propias caras de que estás loco. ¿Qué debe tener esa empresa que contacte con Pedro y le ofrezca una colaboración o incluso volviendo a otra época de si pudiésemos volver con Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Y Pedro vuelve 10 años atrás y en esa entrevista de trabajo, ¿qué debe tener esa empresa para que tú le digas, pues oye, pues sí quiero estar con vosotros, ¿no? Igual tienes 2 o 3 opciones, ¿cuál va a ser la elegida? Bueno, yo creo que hay una cosa que creo que a mí me lo han dicho varias veces en entrevistas que he hecho yo y me siento orgulloso, que me decían, es que yo compro un jefe. O sea, es que me da igual lo que haya detrás tuyo. Es que yo te compro a ti. O sea, es decir, ¿tú vas a ser mi jefe? Sí, vale, pues venga, vamos a hablar. Creo que eso es importante. ¿Quién es tu manager? ¿Qué responsabilidad tienes tú? ¿Qué es lo que esperan de ti? Y si eso cuadra, si hay un match en esa relación. El ambiente. O sea, ¿cómo trata la empresa a esos empleados? O sea, los empleados, y hay muchas plataformas hoy en día para poder investigar. ¿Cómo salen los empleados, ¿no? Si dan portazos, si no dan portazos, si se les trata bien, si se les cuida, si se les... joder, es importante el ambiente que hay en una empresa. Para mí, por lo menos, yo por lo menos creo que es que pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias. Y las familias las elegimos. Coño, los trabajos también, joder. Correcto, sí. Lo mismo, ¿no? Al final va de personas, ¿no? Sí. Claro, exacto. Que creemos que es que lo que dice Xavi, que es que esto es que parece que me están regalando algo. No, oiga, mira, tú has puesto una aplicación, yo vengo aquí a decir algo, vamos a conocernos. Cuéntame tú qué es lo que me vas a dar a mí. No solamente yo es que soy la polla, hago esto y hago lo demás allá. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué vas a hacer por mí? ¿Meterme en un despacho y ponerme a picar? Bueno, pues eso ya ha pasado de moda. O sea, eso ya no existe. Eso ya no existe. Y las empresas que hacen eso dejan de existir. Y luego lo otro, que para mí es muy importante, es la visión de futuro. Puede ser sostenibilidad, puede ser el medio ambiente, pues algo, pongo un poco el ejemplo, y no me quiero extender mucho, porque no sé cómo vamos de tiempo, un poco en el oeste, ¿no? ¿Quién se hacía rico en el oeste? No se hacían rico la gente que iba a buscar oro. Se hacía rico la gente que vendía palas. La gente que vendía palas y que vendía filtros para filtrar la arenilla es la que se hacían ricos. Porque los que buscaban oro, se acababa. El oro se acababa, ya está, no hay más. ¿Vale? Claro, sí, Entonces, sin lugar a dudas. ¿Y ganas mucho dinero? Sí, hoy. ¿Pero qué vas a hacer con ese dinero? No, mira, es que vamos a ir al oeste, vamos a coger oro y vamos a construir palas. Me voy contigo. No, es que vamos a coger oro, vamos a hacernos ricos y no vamos a jubilar. ¿Y es que el dinero fácil? No. También estaban los que saltaban diligencias, pero eso lo diremos ya en otro programa. Que ese también es un buen negocio, ¿eh? También. Exacto. Eran las startups. Hay que respetar también. Se era valiente, se era emprendedor, era extraordinario. Diligencias de palas y era la hostia. Sí. También lo de las palas, oye, es todo, está relacionado de una forma u otra, ¿no? Y es eso, sobre todo, ya te digo, que tengan una visión. Para mí es importante que la empresa no piense en hoy, sino que piense en mañana. ¿Qué es lo que quiere hacer mañana? Una rápida, ¿el talento se tiene o se adquiere? Bueno, pues esto yo creo que es no sé, creo que hoy en día lo vivimos mucho, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, Federer, Nadal, Federer, Messi son talentos natos. O sea, yo creo que si no entrenaran en 2 meses, seguirían haciendo lo mismo que hacen ahora. Evidentemente entrenan, porque si no, se los pasarían por delante, ¿no? Pero, sin embargo, Nadal y Cristiano Ronaldo no tienen ese talento. Pero lo consiguen. ¿Cómo? Con tesón, con trabajo, con esfuerzo. Y con el pedazo molla que tiene Nadal o la tableta de chocolate de Cristiano Ronaldo. O sea, sí, creo que el talento se tiene.
pero se puede adquirir, por supuesto que se puede adquirir. Y puedes llegar a tener un nivel parecido si empujas y sacrificas cosas. Es así. Sí, la verdad que es una gran respuesta. ¿Qué tienes por ahí, Marcel? Sí, también te quería preguntar, después de haber trabajado con distintos equipos, construir equipos tecnológicos para desarrollar proyectos, ¿cuál de ellos te viene en mente y estás más orgulloso? ¿Y qué metodología utilizabas? Es decir, dices, con este equipo yo era capaz de hacer el proyecto que tenía presente y hacer cualquier proyecto, porque llegamos a un nivel de comprensión, ¿no? Como de coworking, de trabajo en equipo que era brutal. A ver, yo aquí, en esto la verdad que soy súper sincero y no es por ser un bien queda y tal, he tenido mucha suerte, o sea, me considero muy afortunado. O sea, he tenido grandes equipos pequeños. En la última empresa que estaba, pues el equipo éramos 3 personas, en la anterior éramos 70 y en la anterior éramos 2 o 3. Sería injusto. Quizás me siento muy orgulloso y muy afortunado de haber estado con gente tan potente que te enseñaba cosas, que te exigía cosas y sobre todo de haber aprendido también a contratar a ese tipo de gente. O sea, de tener un gallo en la oficina, no puedes tener muchos, pues si tienes muchos, eso revoluciona. De tener un gruñón que siempre, pues es que yo me acuerdo, ¿no? En su momento, es que el Subversion es una mierda, hay que cambiar a Git. Bueno, pues gracias a él se cambió, porque no hacía más que dar por el culo con eso, ¿sabes? Hablo de 18 años. Creo que es importante rodearte de gente. Yo por lo menos huyo, pero como de la peste, cuando estoy en la reunión y todo el mundo me da razón, no. O sea, no. Eso me pasa en las entrevistas grupales de trabajo. Empiezo, soy el que, cuando me hacen una entrevista, empiezo y luego, si hay 10, los 9 restantes, lo que ha dicho Xavi, y yo digo, yo aquí acabaría ya la entrevista, me dais el trabajo y me voy a mi casa. Es un poco así, no entiendo eso. Sí, yo he tenido mucha suerte, he tenido equipos pequeños, medianos, grandes. He tenido la posibilidad en Mogusi, en la empresa que construimos, que fue también, pues adquirimos varias empresas, tuvimos que integrar equipos externos. He tenido la posibilidad también de integrar equipos externos que no te conocen de nada, porque cuando tú contratas a un programador, pues casi como quien dice, ¿no? Salvando un poco, o sea, siendo un poco soez, ha mamado de tus pechos, ¿sabes? Entonces es fácil que ¿sabes? Le has dado la oportunidad, lo ha hecho bien, estás contento con él, es fácil, ¿no? Pero cuando es una persona de fuera que ha tenido otro jefe, que ha tenido otro manager, que de repente hoy eres el conquistador, ¿sabes? El conquistador, que esa figura es complicada de llevar, ¿eh? Y que además dentro de la empresa, en otros departamentos, algunas personas sí que se comportan como conquistadores, tú no. Pero eso se huele, ¿no? Cuando las adquisiciones de otras empresas son complicadas. Y nosotros adquirimos 7 empresas. Entonces, esa integración es complicada. Y sentir que después de un tiempo esas personas confían en ti, como la persona que lleva contigo 5 años y que lo contrataste y que, entre comillas, que no tenía dónde caerse muerto, eso es una gilipollez. que te adora porque es un perrito abandonado que has cogido en la calle. Eso no tiene mucho mérito, ¿vale? Lo malo es cuando es un tigre y consigues domarlo, ¿no? Pues ese momento, ostras, te hace sentir muy orgulloso. Y en cuanto a metodologías, soy súper nazi de no ser nazi. O sea, es decir, de no todo lo que funciona con un equipo funciona con otro. No todo lo que funciona como he tenido la oportunidad y la suerte de también ser CEO, no lo que funciona con los comerciales funciona con los programadores. No lo que funciona con los backends funciona con los frontends. Adaptarse. Creo que la clave no es la metodología, sino es adaptarse a lo que hace sentir bien a tu equipo. Y hay resultados. Se llamen como se llamen. Pues totalmente. Tenemos más preguntas de esta, o sigo con la siguiente. Era varias, ¿no? Quería preguntarle también, y muy relacionado con lo que has comentado de los equipos, ¿cómo ha sido tu experiencia en los procesos de contratación de los desarrolladores? Es decir, ¿has tenido un esquema, alguna pregunta clave que siempre has hecho? ¿Qué te ha importado más? Si ver primero los hard skills, alguna prueba de técnica y después ver la persona, ¿cómo has ido haciendo eso? Bueno, aquí también soy un poquito radical en general. O sea, si ves toda la entrevista, pues soy un poquito radical en esas cosas, no puedo negarlo.
Y luego que va, luego soy un trozo de pan, pero suelo tener las cosas bastante claras. Huyo totalmente de los cuestionarios predefinidos. O sea, los odio. Odio, y por algo muy sencillo, muy sencillo. Yo os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy fácil. El otro día, hace poco, había un presentador haciendo un cuestionario al presidente del Barça, en las elecciones del Barça, ¿no? Y había hecho el mismo cuestionario a todos los presidentes, ¿no? Y una de las preguntas, atención, era: ¿has llorado durante la pandemia? Y la siguiente pregunta era: ¿qué vas a hacer con el equipo femenino del Barça? ¿Vale? Os pongo un poco en situación. Yo soy el entrevistador. Pregunto: ¿has llorado alguna vez durante la pandemia? Y el entrevistado te dice: sí, se han muerto mis dos padres. Y el entrevistador dice: vale, ¿qué vas a hacer con el equipo femenino del Barcelona? Esto es verídico. Sí, esto es increíble porque sobre todo cuando haces una pregunta has de tener la capacidad de escuchar al entrevistado, ¿no? Es decir, no todas las... Este ejemplo que os estoy poniendo es de hace 2 semanas. Sí, pero es un lector de preguntas más que un entrevistador, porque al final nosotros aquí tenemos la capacidad de poderte preguntar cosas. Yo, por ejemplo, me he quedado con las ganas de preguntarte algo de lo que le he respondido a Marcel, pero obviamente lo he respondido muy completo, pero vamos, es un apunte. ¿Has adquirido alguna metodología de esas empresas que habéis comprado? Es decir, o esos equipos que habéis integrado en vuestro trabajo. Es decir, aparte vosotros de domar ese tigre, ¿de ese tigre habéis cogido algún bigote, algún diente, alguna zarpa para añadirla? Sí, por supuesto. Por supuesto, a ver, hemos adquirido algunas empresas que tenían una tecnología mejor que la nuestra, literalmente. Literalmente mejor que la nuestra. Y una estructura mejor. Y, por ejemplo, os hago un ejemplo tal cual como me has preguntado. Para poner un ejemplo real. Las squads. Claro, es que esto es relativamente nuevo. O sea, yo te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Pues al principio pues teníamos un equipo de front, un equipo de back. Bueno, pues empezamos a hacer squads gracias a eso. A ver que, hostia, pues el resultado de las squads, de que haya un diseñador, de que haya un no sé qué, hostia, pues vamos a cambiar esto. Por supuesto, sí, por supuesto. Pues yo creo que podemos dar por cerrada la sección de sobrevivir al sector techie y vamos a vivir el presente con una serie de preguntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también muy picadita esta. ¿Hay cierto miedo a emprender o a cambiar de proyecto en el ambiente general del sector tecnológico, pero también en general para todos los sectores? Bueno, yo creo que esto es una cosa intrínseca. Emprender o cambiar, ¿eh? Puedes escogerlo con el camino que quieras. Yo creo que es una cosa intrínseca en las personas. O sea, hay personas que buscan excusas para no tomar decisiones. Entonces, y hay personas que no valen para tomar decisiones. Las dos cosas, ¿vale? Si te gusta tomar decisiones, pues cambiar de proyecto. Por eso, cambiar de proyecto o emprender, para mí es salir de tu zona de confort. Es cambiar buscando una mejora. ¿Qué cosas de las dos? Pues cualquiera, dependiendo del momento y dependiendo de tu situación. Pero que no te bloquee. Es que ahora me viene mal porque mi chica está haciendo un curso. Ahora me viene mal porque se ha quedado embarazada. Es que ahora me viene mal porque mi madre va a entrar. No, tío. O sea, no. O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Y si no, pues no lo hagas. No busques excusas. Pues no lo haces. Punto. Ya está. No pasa nada. Si no hay que juzgar a la gente porque no hagan una cosa. Pero que no seas mejor o peor por emprender o por cambiar un proyecto. Lo que es mejor o peor es por cambiar las cosas que no te gustan. Eso es ser mejor o peor. Por luchar por lo que te gusta. Y sobre todo no quejarte, joder. Hacer lo que crees y luchar por ello. Sí, a mí en esta época, sobre todo en plena pandemia, cuando empiezas un proyecto, cuando estás en un trabajo en el que no estás a gusto, no porque tengas ningún problema con la empresa ni nada, parece que cualquier cambio que desees es una locura, ¿no? Y a veces hay que ser valiente y tomar las riendas y dar ese cambio porque es lo que te puede hacer feliz, lo que te puede dar un giro a trabajar. Si trabajas un poco contento, yo era mi lema hace un poco tiempo y ahora lo he ido mejorando, ¿eh? El lema no era muy bueno, pero me agarré a él, que era solo que sea un 1% más feliz de lo que soy ahora, me vale. Y ahora mismo no lo soy. Por lo tanto, un 1% ya he sumado, ya he ganado, ¿de acuerdo? Y el hecho de aplicármelo, pasándolo mejor o peor, pues es importantísimo, ¿no? Luego, pues obviamente avanzas en otros caminos y al final sumas, nunca pierdes esa fortaleza y es aplicable a todo. Hay que ser valiente, hay que dar ese paso y creo que lo que ha dicho Pedro es súper valioso y que quien quiera aprender de ello, pues sencillamente es eso, dar el paso.
da el paso y ya está. Tenemos pregunta, esta me gusta mucho, sí. Marcel. Sí, esta pregunta es y un poco picona. Hay un mito, ¿no?, que dice que entre los programadores y los profesionales demás del sector tecnológico nos cuesta más, ¿no?, las relaciones humanas, sociales. Tenemos algún problema, ¿no?, contratos personales con otra gente. No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué opinas al respecto? Si es verdad, ¿no? Bueno, yo en definitiva creo que generalizar es un error, ¿vale? Yo creo que en toda la vida generalizar creo que no es correcto, porque cada uno es de su padre y su madre, cada uno ha vivido las cosas que ha vivido y cada uno ha hecho, y tienes tus mierdas en tu casa y en tu vida y con tu familia y con tus cosas. Entonces yo de primeras yo digo que huyo de la generalización. ¿Que hay raritos? Sí, pero también he conocido comerciales que no había forma de hablarles porque todo lo sabían y todo no sé qué, claro, pero luego vendían un cojón, ¿sabes? O sea, creo que generalizar no es correcto. Lo que sí que es verdad es que hoy en día, con las organizaciones de hoy en día, con los equipos de hoy en día, con cómo funciona, cómo es nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los inputs que recibimos? Individualismo, ¿sabes? El hacer todo en tu casa, con tu Instagram, con tu no sé qué, soy el guay. Esa bombardeo total de One Shot Army, creo que en las organizaciones se busca lo contrario. Los equipos, el apoyarse, las squads, los proyectos, vincularse a un proyecto, vincularse a un... O sea, ahora mismo las empresas grandes no están buscando contratar a gente para 3 meses. Antes sí. Antes las empresas les daba igual. Había una rotación de la leche y les daba exactamente igual. Ahora no. Ahora la mayoría de empresas que son potentes y que son fuertes les preocupa mucho. Entonces, evidentemente ahora las soft skills se valoran mucho y son muy importantes. Y es cierto que determinada gente lo necesita. Sí, yo he estado pero que también he estado con otros profesionales de otros sectores, de otros departamentos, que también necesitaban soft skills, pero soft skills porque no había quien las aguantara, ¿sabes? O sea, que sí, que puede ser que una cosa sea más común no significa que siempre sea así, ¿vale? Sí, correcto. Entonces, creo que no es correcto decir, pues ya está, todos los techis somos raritos y no hay que echar, no se nos puede decir nada porque nos enfadamos fácil y no hablamos y nos enfurruñamos en una esquina. Pues sí y pues no, ¿sabes? Claro. Lo importante es que sí que es verdad que hoy en día se valora mucho eso. Y yo por lo menos, el trabajo en equipo, el feedback, recibir feedback, el ser capaz de asumir la crítica, el responsabilizarte de tus errores, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada por cagarla, ¿eh? Yo soy el primero que la cago. Creo que eso se valora mucho. Y es una actividad muy importante para hoy en día. La empatía también la empatía es importantísima también, ¿no? Porque al final estás dentro de un equipo, ciertos comentarios, el trabajar de forma transversal, no pensar solo en ti. Es decir, al final es difícil encontrar empresas grandes que tengan trabajadores que sean el hombre orquesta, sino que lo normal es que haya un equipo con diferentes talentos, diferentes egos, pero con capacidad de trabajo en equipo y de saber avanzar con una visión conjunta, que no tiene que ser la misma, pero conjunta al menos complementaria. Tenemos más preguntas. Yo pasaría a la de Regreso al Futuro. Tengo una pregunta de ¿cuál es tu último gran objetivo logrado? Esa si la quieres responder picadita y si no, ¿cuál es tu último objetivo profesionalmente hablando que digas esta es la banderita que marco en el timeline? Bueno, yo extrañamente soy una persona muy ambiciosa, pero no tengo objetivos, ¿sabes? O sea, mi objetivo en la vida es mejorar. Mi objetivo en la vida es ser mejor. Mi objetivo en la vida es ser más profesional, es hacer mejor las cosas, es responder más rápido a las cosas que tengo que responder más rápido, saber de cosas que no sé ahora. Ese es mi objetivo, ¿no? No tengo grandes objetivos no, es que tengo que ser, ¿sabes? Me acuerdo cuando era pequeño, pues, a los 20 años tengo que tener un deportivo, una gilipollez que se me ocurrió cuando tenía 15 años y luego pues una gilipollez. Y ahora tengo un coche de, como dicen mis amigos, de narcotraficante. Un familiar de estos enorme, tipo de las películas de narcotraficantes, básicamente. Entonces, de un deportivo, ¿sabes? A un familiar para llevar a 500 amigos de mis hijos. Quizás lo que más me siento orgulloso, pero que no era un objetivo, pero que sí que es un reto, algo conseguido, pues liderar una empresa, ¿no? Ser CEO de una empresa. Y ser CEO de la empresa que construiste tú con tu esfuerzo, tal. Y ser capaz de esa parte, que eso sí que es verdad, que ahí generalizar quizás es más fácil o no es correcto, no me gusta generalizar, pero sí que es verdad que los programadores tendemos a no respetar mucho la parte comercial, tendemos a no respetar, a no
a no entender bien dónde entra el dinero en una empresa. ¿Quién trae el dinero en una empresa? Que no somos los programadores, que no lo somos. Nos creemos que sí, pero no. Hacemos cosas muy guays, mantenemos una máquina de hacer billetes muy guay, pero que la máquina de hacer billetes la alimentan otros, no nosotros. Nosotros no vendemos nada. Entonces los comerciales, esa figura de CEO, que al final eres el primer vendedor, haber hecho esa figura y haberlo hecho honrosamente bien, bajo mi punto de vista, y liderar un equipo comercial, viniendo del mundo techy en el que los comerciales son los malos y nosotros somos los guays, somos los listos, ellos son los tontos, etcétera, etcétera. La cantidad, la lista enorme de tópicos estúpidos, pues verte ahí y tener tú que vender la moto y tener tú que ir al Mobile World Congress, a Demesco, a Las Vegas y vender y ser tú el que tiene que vender. Y eres tú el que, si tú no vendes las nóminas, o sea, yo digo que la diferencia entre CTO y CEO, una de las diferencias, hay muchas, pero una de las diferencias, que yo las he vivido, es que como CTO lideras a un equipo, ¿vale? Como CEO eres responsable de un equipo, ¿vale? Como CEO eres responsable de las nóminas de un equipo, ¿vale? Cambia un poco la visión, ¿vale? Es lo mismo, pero cambia. O sea, la responsabilidad es parecida, pero hay un ingrediente que es el dinero que te llena de una responsabilidad y de un empuje que depende de ti. Que si tú no vendes, no voy a vender. Cuando digo tú, es que tú no contrates a un comercial, contrates al otro, contrates al de más allá, que sepas coger un producto y ponerlo en el mercado, etc. Entonces, esa parte quizás es la que más me ha llenado. Poder hacer eso y, bueno, me pongo un 6. Digamos, para ser... Se ha puesto esta nota, oye, está muy bien. Para ser positivo. Marcel, añadimos a esa pregunta ponte una nota. Es verdad, puntuación. Bien. Me ha gustado, sí. Estamos casi llegando al final del programa y nos quedan pues 5 preguntas. No te vamos a presionar. Yo creo que incluso si salimos fuera del horario, es el plus. Ahora y tal. Exacto. Es decir, ahora ya es la hora. Free de sacar la cervecita, que eso ningún problema, o la bebida light, de lo que haga falta. Al final aquí no sí, al final no bebo alcohol. Yo solamente bebo bebidas azucaradas. Que dice. Exacto, pues tenemos las últimas 5 preguntas que las hemos englobado en la sección de Regreso al Futuro. Hemos hablado de... hemos estado peliculeros hoy. Indiana Jones, Jurassic Park. Los ochenteros tenemos eso. Exacto. Entonces, bueno, tocaba Regreso al Futuro, de hecho ya lo hemos nombrado, y la pregunta es, ¿dónde te ves? Esta es pregunta de entrevista de trabajo, ¿eh? ¿Dónde te ves en unos 5 o 10 años? ¿Dónde te ves? Esta es pregunta recurrente, recalcitrante, dices, me lo preguntas, pero para girarme la tuerca, aquí no, aquí puedes responder lo que te dé la gana libremente. Os confieso que siempre que he escuchado esa pregunta, lo que pasa es que igual que soy un guasón y me gusta vacilar, pues cuando la he escuchado es en entrevistas. Y Exacto, en entrevistas de este tipo o en entrevistas de trabajo. Entonces, no es el momento de ser guasón. Ahora sí. Pero que muchas veces me ha dado ganas de, tío, barriendo las calles de mi barrio. ¿Cómo te quedas? ¿Sabes? Claro, es que, pues ¿cómo me veo? Pues, coño, forrado de dinero y en un palacio. Joder, qué tontería, ¿sabes? O sea, sí, no. Pues, básicamente, y ahora fuera de cachondeo, ¿cómo me veo? Pues... que no haya parado en esos 5 años de aprender y que sea mejor que hace 5 años. Ya está. Ni más ni menos. ¿Dónde? ¿Cómo? Y pues que siga siendo feliz como soy ahora, que me siento afortunado, y que haya aprendido cosas que sea mejor que hace 5 años. Yo con eso ya me doy por satisfecho. O sea, mejorar. Es muy importante. Mejorar. Sí, esta es la base. Sí. Yo, Marcel, siempre digo en las entrevistas de trabajo, cuando me hacen siempre esta pregunta, yo creo que está en el manual de la entrevista de trabajo. Y siempre. Exacto, es decir, yo tengo que hacer esta pregunta a todo el mundo y claro, yo ya no sé qué responder porque cada vez me invento algo diferente. O sea, en realidad, ¿qué quiero en 5 años? Pues obviamente evolucionar, pasar a ser el jefe de lo que sea. No sé. Exacto, pero yo siempre digo sumar. Cambiarme de sexo, ¿sabes? No sé. O sea, ¿qué espera que respondas? ¿Sabes? O sea, no me acuerdo qué comí ayer, no sé lo que comeré mañana, de aquí 5 años, pues ya te digo que tampoco tengo muy claro, pero siempre sumar. Es decir, que hay una evolución, que madures, que crezcas. Lo del 1% que decías antes. Lo del 1% como mínimo, y eso en una semana, imagínate en 5 años. Pues aquí vamos sumando por cientos, ya, imagínate. Pero sí, si he sumado, si me he enriquecido, si he conseguido hacer proyectos, si he conocido a gente válida,
me merece la pena. Y creo que es la respuesta más honesta que le podemos dar a esta pregunta. Pues vamos con las 4 últimas. Esta te toca a ti, Marcel. Sí, yo quería preguntarte, has trabajado en sector de marketing, también mucho de internet, ahora la última empresa estabas más metido en tema de entrega de comida y tal, Sí. pero ¿hay algún otro sector que te tira, que te gustaría probar suerte? Sí, bueno, me tira muchísimo. Videojuegos. Videojuegos, interesante. Sí. Pero vamos, de cabeza. O sea, si hay un trabajo por el que lo dejaría todo y estaría dispuesto a ganar la mitad o menos, que no me diga ningún recruiter, si hay un trabajo sería videojuegos, por supuesto. ¿Y te ves como creando como un juego desde cero o más gestionando como... o da igual? Me da igual. O sea, yo veo juegos tipo, pues, yo qué sé, Fortnite, League of Legends, Call of Duty. O sea, es que veo juegos que para mí son obras de arte. O sea, Sí. es que son obras de arte andantes. Entonces, estar ahí, aunque sea pasando el mocho en Epic Games, ¿sabes? O yo qué sé, en Vision o a saber dónde, lo que puedes llegar a aprender y lo que puedes llegar a ver, o sea, me vuelve loco. Sin lugar a Ya dudas. sabéis, empresas de videojuegos, de desarrollo, de distribución. Un becario, tenemos un becario. Estudios indies de a lo largo y ancho no solo de España, porque nos podéis escuchar de donde queráis. Ya sabéis que Pedro Pablo Aparicio lo tenéis para que bueno, pueda estar ahí. Como mínimo lo podéis traer de intercambio estudiantil, que vea con las dinámicas y, oye, igual lo podéis contratar, ¿no? Pero es muy interesante. Es un sector que está siempre en expansión. Yo vengo de informar siempre de este sector y ya te digo, para mí el afán divulgativo, ¿no? Hace muchos años cuando yo empezaba a escribir de videojuegos que me decían, no, estás con las maquinitas y con 50 años te vas a jugando. Exacto, y ahora ya 25 años después dices, pues me da a mí que sí, que con 50 años cuando llegue voy a seguir, ¿no? Tengo un pálpito. Hemos ganado mucho en el terreno de los videojuegos, en la igualdad a nivel de que una chica jugara videojuegos, aquello era algo terrible o extraordinario. No es extraordinario que una chica juegue a videojuegos, es lo normal. Por lo tanto, hemos trabajado para que todo se normalice. Mi hija tiene 12 años y yo juego con mi hija a Fortnite. Exacto, pero que hace tantos años atrás eran bueno, incluso había chicas que jugaban y tenían que ocultarlo. Barbies, también, que a mí en mi casa aquí cualquiera juega con lo que le da la gana. Claro, una cosa no quita la otra. Puedes jugar con Fortnite y no pasa nada, ¿sabes? Y no hay ningún, ¿sabes? No está haciendo nada malo a nadie, al revés. O sea, está siendo una niña feliz, que es lo que tiene que ser. Sí. Los niños tienen que ser felices. Correcto. Y relacionado con esta respuesta de los videojuegos, ¿hay alguna tecnología que te gustaría aprender o desarrollar dentro de los videojuegos? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo qué sé, realidad aumentada o... VR, ¿no? Realidad virtual. O virtual. O, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Funciona o no, o simplemente una librería de físicas porque te apasiona desarrollar la matemática detrás, ¿no? ¿Qué sería como un...? Sí, quizás de las dos cosas, la que más me gustaría en relación a videojuegos es la de realidad aumentada. O sea, eso de... Yo creo que vamos o sea, por ejemplo, la película, ¿cómo se llama? La película esta de que viven, que el chico se mete en una furgoneta, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre. ¿Game? Sí. No. Ready Player One. Player One, ¿no? Sí, exacto, que la realizó Steven Spielberg, que hoy estamos con él, a tope, además. Una locura. Sí, parece que lo ha patrocinado. Patrocinio Steven Spielberg. Aquí, sale aquí. No, para mí me pareció un peliculón, además fui a verlo con mi hijo. Es una película... Claro, yo vi señoras mayores que entraron en el cine, yo creo que se confundieron, porque vieron Steven Spielberg y dijeron, yo creo que vamos a ver, yo que sé, Indiana Jones, a lo mejor, alguna de estas así más. Y claro, ven aquello todo por CGI, mundos virtuales, y las señoras salieron un poco perdidas. Pero, Peliculón. Exacto. Yo estaba viendo la película y una canción, la de Yeah, We're Gonna Make It, o en fin, y escucho a mi hijo en voz baja decir huevos con aceite, que es la de huevos con aceite, que es esa escena brutal, no haremos spoiler de la película, con todos los videojuegos que nos gustan y tal, y yo oigo de bajito y de fondo a mi hijo decir huevos con aceite. ¿Y este niño? ¿Pero tú qué sabes de esa canción? Es imposible que la conozcas. Pues la conocía. Y la película, os digo, para que la veáis a ver en familia o la veáis en casa en familia,
maravillosa, que es Totalmente. además una experiencia genial. La realidad virtual, yo siempre digo que es uno de los sectores que está por explotar, y si añadimos IA, realidad virtual y todo lo que se está cociendo, pinta muy bien. Podemos añadir Muy eSports y lo que queráis. Tenemos las dos últimas preguntas. Una de ellas la podemos responder picadita también, es ¿en qué ha influido o influirá la pandemia en el futuro del sector tecnológico? Lo hemos hablado, creo, ¿no? Que en vez de, sí que ha aislado, pero a nivel tecnológico o a nivel de Internet, nos ha hecho trabajar otras tecnologías para unir personas, ¿no? Para acercarnos. Incluso gente que de otra forma no nos hubiésemos conocido en absoluto. Sí, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, vi un tuit de un CTO de una empresa española bastante top, que dice que estaba con un equipo de 50 personas que no conocía ni a la mitad en persona. Que la otra mitad pues podían estar en Bangladesh o podían estar en su barrio, pero que no los conocía. Sí, básicamente la pandemia ha sido un avance desproporcionado de digitalización, que no va mal por ese lado, ni tan mal por ese lado, y que ha quedado ha llegado para quedarse. O sea, la digitalización ya no es una excusa, ya no es... Ahora mismo ya hay razones para no tener tu página web, para no tener tu app, para no tener... O sea, es imposible, ¿no? O sea, es un mundo, para los que nos dedicamos a la tecnología, es un buen momento, desgraciadamente, porque ha pasado lo que ha pasado y lo que está pasando es una locura, y el sufrimiento que está habiendo, o sea, no es 70.000, 80.000 muertes, son 70.000, 80.000 familias destrozadas. Yo soy una de ellas, o sea, yo tenía un familiar y es muy duro, porque es que se apagan como si fuera una cerilla. Es terrible lo que está pasando. Pero bueno, este mundo ha cambiado, y ha cambiado para siempre. O sea, no es una cosa... Yo muchas veces la gente lo compara esto con el 11S. Yo estuve un año antes en Estados Unidos del 11S y un año después, y ¿qué va? Esto no tiene nada que ver. No. O sea, esto no tiene nada que ver. O sea, eso era una histeria, una psicosis, vamos a ver, que estallaron 3 aviones de los 10.000 que vuelan cada día. Ahora no, es que ahora no hay aviones. Es que miras las aplicaciones estas de antes que mirabas, ¿no? Cuando venía tu pareja o tus amigos de avión, y mirabas y veías tropecientos aviones por España dando vueltas por Europa, no sé qué, y ahora es que es un páramo, y eso no se va a recuperar así. Entonces, eso cambia los hábitos de consumo, cambia el teletrabajo cambia para siempre. Ya, la empresa que diga, no, es que aquí todo el mundo tiene que trabajar aquí. Bueno, pues no te preocupes, porque va a haber otras 900 empresas que no van a hacer eso. Que van a proporcionar teletrabajo. Entonces, esto ha cambiado, está cambiando y ha cambiado para siempre. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse, que es la vida, que la vida es eso. Lo que pasa es que es cierto que esto ha sido pues como una bomba atómica. Y creo que ha habido estudios, ¿no? de que España y muchos otros países han digitalizado, se han internetealizado, ¿vale? Lo que se podría haber hecho en 15 años, en un año. Sí. Entonces, empresas que, ¿cómo vamos a teletrabajar? ¿Pero qué me estás...? Mira, por ejemplo, lo del SEPE, ¿no? Lo de los funcionarios. O sea, tú le dices a un funcionario de nivel 3 que lleva 10 funcionarios en no sé qué oficina de Hacienda, que va a tener que estar trabajando un año con todo su equipo en casa, y te dice, ¿qué? ¿Te dices tú qué? ¿Qué? Hombre, eso es imposible. Ya haremos... Pues están trabajando, tío, y no pasa nada. Las cosas van como el culo, van súper lentas, pero van. Y eso es una de las virtudes del ser humano, que nos adaptamos. Y es que, sí, totalmente. Y nos creemos que somos los reyes del mambo, y lo único que nos diferencia es eso, que nos sabemos adaptar. Todo lo demás, que conquistamos mundos y todo eso no vale para nada. Eso sí, que nos adaptamos, eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Pues la entrevista ha llegado hasta aquí. Es verdad que estamos en un marco histórico terrible por el tema de la pandemia. Todo se ha tenido que adaptar. Nos ha impactado más o menos directamente a quien no haya sido nuestra familia, alguien cercano seguro. Y han cambiado todos los hábitos, han cambiado todos los procesos. El fenómeno podcasting pues ha resurgido de nuevo. No es que estuviese mal, pero sí que es verdad que ha tenido un segundo bombazo, y yo creo que ya ha llegado para quedarse. Nosotros estamos dentro de ese fenómeno.
Y hemos de aprovechar esas plataformas que están en auge, que hacen que podamos comunicarnos con otras empresas, otras personas, otros proyectos. La entrevista ha llegado hasta aquí, Pedro, pero tenemos una última pregunta, que es la de ¿qué le preguntarías al próximo invitado? Es decir, puede ser lo que quieras. Yo aquí ya te doy totalmente carta blanca. Puedes preguntar lo que quieras porque esto va a dar mucho juego. Es decir, diremos quién ha hecho la pregunta después de hacerla y la haremos al final para que se pueda vengar para el siguiente invitado. Vengar entre comillas, siempre dentro de la amabilidad y del buen rollismo. Lo que se te ocurra, ¿eh? Te doy este margen, estoy aquí hablando para que le puedas dar vueltas. Sí, estoy... Te estoy echando un capote para que tú puedas preguntar lo que quieras. Ya te digo, puede ser de tecnología, puede ser de videojuegos, puede ser de lo que te sientas, puede ser de Steven Spielberg también, que no tiene ningún problema. ¿Cuál es la película que más te gusta de Steven Spielberg? Venga, oye, que la dejo. Venga, vamos a dejarla. No, se me ha ocurrido, siguiendo un poco la línea, ¿no?, argumental de lo que hemos estado hablando, sí, de no ser ovejas, ¿vale? Que es que lo odio. O sea, yo cuando veo a todo el mundo para un lado, yo voy para el otro, lo siento, soy así. Lo que decíamos antes de las entrevistas, de muchas cosas. Algo que no te preguntan en las entrevistas, y creo que es una forma de ver un poco si se ríe de sí mismo, si te ríes, y reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la peor situación que has vivido en tu trabajo? En tu trabajo. Y si esto te da un poco de reparo y quizás es muy mala, ¿vale? Que hay situaciones muy malas y que no quieres compartir. ¿Cuál es la situación que más rara has vivido? Y si queréis os digo que por eso justo se me ha ocurrido. La más mala, quizás, por eso dejo las dos vías. Como llevamos un hilo argumental de echamos unas risas y tal, pues os cuento Claro, la rara. Sí. Que la conté el otro día en Ignite. Un día, nosotros, bueno, como os decía, en esta empresa crecimos de 5 personas a 300 en cosa de 3-4 años. Entonces, contratábamos programadores todas las semanas, todo el día contratando. Yo contraté personalmente a más de 70, 75 programadores. O sea, que imagínate las entrevistas que puedo llegar a hacer. Pues un día a las 11:30 de la mañana, como os lo cuento, uno de los entrevistados, después de haber hecho una prueba técnica, después de haber tenido con recursos humanos una call, tal, porque intentábamos que la gente no perdiera el tiempo, no les decíamos que vinieran a la oficina hasta que, fíjate, que visionarios, ¿no? Ya en esa época hacíamos calls, recursos humanos hacían una call. Bueno, pues a las 11:30 de la mañana, siempre teníamos un filtro, ¿no? Había una persona del equipo que empezaba la entrevista y luego entraba yo, ¿no? Y depende cómo se hiciera la entrevista, yo entraba y no decía que era el CTO. O sí, ¿vale? Depende cómo fuera. Por eso os decía que mis entrevistas no eran siempre la misma. ¿Hacías poli bueno, poli malo? Depende cómo fuera. O sea, si la cosa iba muy bien, pues o yo me quedaba callado y me hacía pasar por el becario. O sea, depende cómo si la otra persona era muy, muy, muy fuerte, depende cómo, o sea, jugábamos un poco, ¿vale? Sí. Pero siempre con respeto, ¿eh? Sin una pauta, sino simplemente, bueno, pues para ver un poco, ¿no? ¿Os lo podéis creer? A las 11:30 de la mañana. Lo he repetido varias veces para que quede claro. Una persona tendría mi edad, en esa época 30 y pico años, ¿vale? Una peste de alcohol que no os podéis imaginar. Abrí la oficina, o sea, abrí la salita de reuniones y creía que estaba en el peor antro de Madrid. Impresionante. A las 11:30 de la mañana. Yo no sé ese hombre qué le pasó. Yo no sé si es que se puso muy nervioso por la mañana. Yo no sé si es que era alcohólico. Yo no lo sé. Pero no os podéis imaginar. O sea, esa situación de... O sea, este tío no lo voy a contratar ni de coña. Pero ni de coña, de verdad. Y es un drama. Y a lo mejor este hombre... No sé, que a lo mejor... Pero la primera sensación fue como... ¡Hostia! O sea, una sensación de estas de impactante que te deja... Que no es... O sea, es que no te sale reírte. O sea, te sale de... ¿Qué cojones está pasando aquí? Wow. Oye, terminamos, podemos terminar con una ronda de lo más raro que nos ha pasado en la oficina y acabamos así el programa para lanzar la pregunta de cara al nuevo Marcel. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en el trabajo? Hostia. Mira, ahora sin pensármelo mucho, yo cuando trabajaba antes en el World Trade Center de Barcelona, que está al lado del mar, ¿vale? Y lo conozco.
Sí, sí. Y estábamos en la quinta planta y yo trabajaba al lado de la ventana y se veía el mar, ¿no? Y aparcaban, digamos que aparcaban como al lado pues yates, ¿no? De turistas y tal. Y de repente, pues cuando los yates, a veces el yate se movía y claro, se iba, ¿no? Y tú tenías la vista fijada a tu ordenador y de repente, pues no sé, el barco se movía o hacía cosas, ¿no? Y creo que un día en una reunión tuve que parar porque pensaba que como que se derrumbaba el edificio, ¿no? Porque, claro, cuando tienes un punto fijo no sé cómo decirlo, tienes un punto fijo estabas mirando, es como, nos ha pasado con el coche veces parados y el coche... Sí, ¿nos ha pasado con el coche veces parados y el coche de lado se mueve y te piensas que tú te mueves? ¿O alguna cosa así? Pues no sé, me pasó algo así, pero con muy raro y tuve que para esto lo que me dio ahora rápido, ¿eh? Supongo que si le doy más vueltas, muchas más situaciones. Pero bueno, os conto esta, así. Yo una rápida también para terminar el programa así distendidos, porque ha sido muy divertido y muy agradable pues estar con Pedro. Yo en un trabajo en el que estaba, mi novia era de recursos humanos, pero no lo podía decir. Te hablo de una exnovia de hace ya años, ¿no? Y en eso que un día vino y me trajo una documentación, pero serios, o sea, manteníamos una seriedad, nadie sabía nada, tal cual, y los compañeros empiezan a hablar, qué buena está, no sé qué. Yo estaba allí. Bueno, sí, bueno. No está mal. No estaba Natalio. ¡Qué bueno! Que da igual lo que digas, que la vas a liar. Entonces, no puedes decir nada. O sea, no puedes decir nada. Es maja. Te la presentaría a mi hermano. Sí, tomaría un café un día, pero así... Sí, bueno, pues son cosas que pasan que son curiosas, ¿no? Y anécdotas de oficina. Bueno, como esas, pues hay mogollón. En fin, Pedro, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa número 1. Las preguntas espero que te hayan, pues eso, ayudado a seguir todo este camino, que te hayas sentido acompañado. Sí. Yo lo he pasado muy bien. Marcel, ¿cómo lo has pasado tú? Yo genial, sí. Siempre es un placer escuchar gente tan como Pedro, que aporta tanto conocimiento, tanta experiencia y sobre todo que nos hayamos reído mucho. Exacto. En otras entrevistas tendremos también a Eduard Teixido y a Jordi Vall, que son parte del equipo de Upground, de Discovering Tech Stories, de los que desarrollan este podcast. Hoy hemos sido Marcel y yo porque es más dinámico entre tres, porque así tampoco te estamos... Tú imagínate rodeado de 4 o 5 entrevistadores y hubiese sido un poco como la entrevista al presidente del Barça o a uno de los candidatos, ¿no? Sería ahí una avalancha. Así imagínate que alguien de los 5 no le gusta Steven Spielberg. Madre mía. Lo matamos. Tengo un botón, que es un botón rojo, que es como un muelle, saca de la votar para expulsar. Exacto, es el teléfono rojo. Llamas cuando no hay cuando no se quiere a Steven Spielberg de alguna forma. Es como la trampilla de Barnes, ¿no? Del Barnes de Simpsons. Nosotros, a los que nos escucháis, os invitamos también de aquí una semana pues a escuchar el programa, que será distinto, será programa normal, pero que iremos intercalando. Entrevista, programa normal, actualidad, con Marcel, con Jordi, con Eduard. Y esta semana ha tocado este estreno de podcast, programa número 1, pues con un número 1, porque al final es un top el señor Pedro Aparicio, al que agradecemos. Si le queréis seguir, @Pedro Aparicio, que ya sabéis que lo podéis buscar por Twitter, hablar con él, consultar lo que sea, o seguirle, que al fin y al cabo pues uno aprende de esas experiencias que nos pueda ir narrando o del día a día. Nos puede incluso, pues como hago yo, pues coger una capturita del Fortnite cuando se gana. No hace falta. Las que se pierden no se guardan y las que se ganan... Solamente las magistrales. Solo las victorias magistrales. Lo demás no. Exactamente. Claro. Pues no sé si nos queda algo más, Marcel, por comentar, algún detalle que igual que yo, como estoy con la realización, estoy con la emisión, estoy con el tal, no sé si nos queda algo más por comentar. No, creo que no. Por mi parte todo muy bien. Sí. Encantado. Yo simplemente decir que me he sentido muy a gusto, que os agradezco mucho estar aquí y que, oye, que quiero mi pase platino. Que soy el primero, pues debo ser el primero para repetir. Entonces, que os deseo muchos éxitos, que sigáis así. Y vamos, ya vi el primer piloto que tuvisteis, el piloto que estuvisteis con Eduard y con Jordi. Correcto. Y bueno, pues ya tenéis un oyente, eso, madre mía, de los años 80 de la radio. Sí. Este es genial. O sea, ya tenéis más uno, apuntar por ahí. Y nada, muchas gracias por las preguntas, por el ambiente y que ha sido un placer. Pues que sepas, Pedro, que Discovering Tech Stories es tu casa,
que siempre que quieras pasarte a echar unas risas, porque al final es pasarlo bien a la hora de tecnología. Se hablan también cosas serias, pero bueno, todo en un tono distendido, que al final es la mejor forma de llevarlo. Se habla muy en serio, pero de una forma pues eso, extraordinaria. Yo agradecerte que hayas estado aquí, agradecer a Marcel pues todas esas preguntas que él ha trabajado, porque además ha sido un trabajo extraordinario adaptando, pero siempre podemos hacer preguntas, pero hay que adaptar esas preguntas al quien viene con nosotros. Así que Marcel, gracias por tu trabajo, que ha sido maravilloso, y a Eduard Teixidó y Jordi Vall también por estar ahí, porque son parte de la producción de este podcast Discovering Tech Stories. Sin ellos no sería posible pues realizarlo. Yo desde aquí solo me queda deciros que nos vemos en unos pocos días, ya será el programa número 2, y Pedro, un abrazo enorme, que tengas muchos éxitos y que podamos volvernos a encontrar para que nos los expliques y aprendamos cómo hemos aprendido hoy. Correcto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, chao. Siguiente, adiós. Chao, chao.